sintonizamos los logros, la acción revolucionaria, dando y dando por la vida, dando y dando pueblo y gloria. Demostramos que los sueños se convierten en victoria, dando y dando pa'lante. Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora en toda Venezuela. Hoy es Jueves Santo y queremos darle gracias a Dios, al Padre Libertador y al Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, porque hoy tenemos una patria libre, digna y soberana. Bueno, empezar el programa. Hoy tenemos además como invitado a un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, también un comunicador popular, si lo podemos llamar así, un comunicador. Él es español y está aquí a propósito de su participación en este 10º encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la Revolución Bolivariana, que este año se dedicó al pensamiento y a la obra del comandante Hugo Chávez. Ya vamos a conversar con Pablo Iglesias. Muchas gracias por estar aquí a esta hora. Buenos días, encantado, un placer. Buenos días. Pero antes, bueno, vamos a ver qué nos tiene Gonzalo sobre la Semana Santa. Bueno, gracias, Gonzalo. Bienvenido, Pablo Iglesias. Le decíamos que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y director y presentador de un programa que se llama La Tuerca, que transmite el Canal 33, un canal de la Comunidad Autonómica de Madrid, una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Por la noche. Les decíamos también que él estuvo aquí como parte de este 10º encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la revolución, que se dedicó a la obra y el pensamiento de Hugo Chávez, a esa proyección hacia el socialismo del siglo XXI que dejó como legado el comandante Hugo Chávez. Y antes de la primera pregunta, pues vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez. En este mundo, miren cómo está Europa, supuestamente el primer mundo. Ahí está la pobre Europa, arrasada por el neoliberalismo, arrasada por los grandes capitalistas, arrasada por esas 147 grandes corporaciones que dominan al mundo. Ahí está hace poco un estudio de una universidad de Suiza. Todo eso hay que publicarlo, hay que explicarlo. 147 grandes megacorporaciones dominan al mundo. Y le aplicaron al mundo la superdosis de veneno capitalista, y ahí está Europa. Y no está muy lejos Estados Unidos de la crisis social, política, etcétera, ¿no? Vean ustedes, en cambio, lo que está pasando en el norte de este mundo. Desempleo, cierre de fábricas, cierre de grandes bancos, estafa. ¿Cómo se llaman? Los desahucios. Desahucios, de ahí vienen los desahuciados. Está desahuciado. ¿Qué término, no? Además, qué término, ¿no? Tan terrible, ¿no? Inhumano, Nicolás, ¿verdad? En cambio aquí, ahí va Venezuela. Y aquí va América Latina. Aquí va Mercosur. Aquí va Sudamérica. Una revolución está en marcha aquí en este continente. La revolución avanza. La patria avanza. Esto solo es posible en socialismo. Solo es posible con un gobierno que coloque en primer lugar al hombre, al humano, a la mujer, a la niña, al niño. Bueno, Pablo, con esa introducción, has estado aquí en Venezuela en estos días. La primera impresión que queremos tener de tu parte es, bueno, ¿cómo ves a Venezuela? El presidente Chávez la planteaba de esa manera. ¿Cómo la ves tú, que vienes desde esa Europa maltratada? Pues reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. Cuántas verdades nos ha dicho este hombre. Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Mi país está viviendo una crisis de régimen. Es en mi país en el que se está produciendo realmente una transición, porque todos los consensos han saltado por los aires. Lo decía el comandante hablando de los desahucios. En mi país la policía está sacando a la gente de sus casas, y cuando recientemente un tribunal europeo da la razón a las familias, a la plataforma de afectados por la hipoteca, y dice esos desahucios fueron ilegales, la gente tenía derecho a estar en sus viviendas, el gobierno mira para otro lado y trata de criminalizar a los movimientos sociales, diciéndoles que son terroristas.
Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina, y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Las guerras a veces se hacen con armamento convencional, pero también a veces se hacen con armamento no convencional, el de las ideas, el del consenso. Hay quien tiene cañones, quien tiene misiles y quien tiene presentadores de televisión. Y en mi país hay muchos intereses mediáticos centrados, obsesionados, con que no se conozca cómo se está operando políticamente en América Latina, cuando América Latina se puede convertir en una alternativa. Por eso es tan crucial que lo que ocurre aquí se pueda explicar allá, que no permitamos que se caricaturice, que se trate de ridiculizar lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en América Latina, en un momento como este en el que las mayorías sociales están diciendo basta ya. El programa que conduces allá tiene ese propósito, entiendo. Nosotros somos una tertulia política, tanto La Tuerca en Canal 33 como Fora Apache en Hispan TV, una tertulia política de izquierdas pero plural. Nosotros invitamos a la derecha que venga siempre, al Partido Popular, al Partido Socialista, a académicos de derechas, porque nos gusta confrontar los argumentos. Y una cosa que nos dicen la gente por la calle que nos emociona es, gracias a La Tuerca y gracias a Fora Apache hay argumentos. De repente nosotros escuchamos a gente de izquierdas hablar en la televisión, que es algo imposible en el conjunto de los medios de comunicación en España, que están controlados por intereses privados, y de repente tenemos argumentos, tenemos razones para discutir en el bar, para discutir en el trabajo, para discutir en la cola del paro, porque por primera vez se escuchan explicaciones distintas de lo que ocurre, y eso se convierte en un arma para la discusión social. La hegemonía tiene que ver con lo que está en las cabezas de la gente, y lo que nos enseña a pensar es siempre la televisión. Por eso es un espacio crucial para hacer política. Sabes que la televisión aquí nos muestra lo que pasa en España, ¿no? Y en otros países de Europa, nos muestra las protestas, la represión que se ve muy cruda, ¿no? Aquí en Venezuela, por ejemplo, esas escenas hace mucho tiempo que no se miran, pero se nos presentan como si fuese producto de la fatalidad o de un mal gobierno, del gobierno de Rajoy o del gobierno cualquiera que sea ese. ¿A qué atribuyes tú esa crisis que está pasando ahora en España? ¿Cuáles son las causas profundas? Bueno, lo que podemos decir en este espacio de televisión. A la falta de democracia, es tan sencillo como eso. Donde gobierna la Troika, donde gobierna el FMI, donde gobierna el Banco Central Europeo, no gobierna el pueblo. Si la soberanía no está en los parlamentos y está en una serie de poderes económicos globales, no hay democracia. Entonces, claro, ellos dicen que esto es como la ley de la gravedad, que no hay ninguna alternativa al actual sistema económico. Fíjate que uno puede imaginar perfectamente el fin del mundo. Hemos visto en muchísimas películas que llegan los extraterrestres, una lluvia de meteoritos y se acaba el mundo. Pero cuando le decimos a alguien, ¿imaginamos el fin del capitalismo?, la gente no se lo imagina. No hemos visto documentales, no hemos visto cine, no hemos visto series de televisión en los que se construye una sociedad distinta. América Latina, con todas las dificultades, con todas las implicaciones que tienen las complejas relaciones geopolíticas que rigen el mundo, está demostrando que es una alternativa. Eso es clave que entre en la cabeza de la gente. ¿Qué es lo que está pasando en España en estos momentos? Que dicen, da igual que gobierne el Partido Socialista o que gobierne el Partido Popular. Esto es lo único que se puede hacer. Mentira. América Latina ha demostrado que se puede tener democracia, que los países pueden recuperar su soberanía y decir a las instituciones económicas y financieras internacionales, mire usted, no vamos a pagar la deuda porque es una deuda ilegítima. Mire usted, no vamos a gobernar para una minoría de banqueros, vamos a gobernar a favor de las familias y a favor de los ciudadanos. Para eso que hace falta democracia y voluntad política. Eso es lo que está demostrando América Latina que se puede tener, y lo que muchos medios de comunicación en Europa, controlados por grandes corporaciones, hay una cosa que tenemos que decir muy clara. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que la comunicación es un derecho. Todo derecho que se privatiza deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Es antidemocrático que los grandes medios de comunicación sean propiedad privada de multimillonarios. Un millonario no tiene los mismos intereses que tú y que yo, va a defender los suyos con sus medios de comunicación. Y eso es un derecho, como la salud, como la sanidad, como la vivienda. Si consentimos que los medios de comunicación estén en manos de los poderosos, nos están robando la democracia. ¿Qué es lo que dicen en Europa? Que esto es lo que hay que apretarse el cinturón, que los recortes son necesarios, que si hay 6 millones de parados en España, ¿qué le vamos a hacer? Que si a las familias
les echan de sus casas, ¿qué le vamos a hacer? Y América Latina está diciendo no. Por eso me emocionaba escuchar al presidente Chávez cuando decía qué está pasando en Europa, qué vergüenza es lo que está ocurriendo allí. Y sin embargo Venezuela, mal que bien, con todas las dificultades, que es un país que en 13 años no se acaba con 500 años de colonialismo, con 200 años de colonialismo interno, con la corrupción del régimen punto fijista, y en 13 años este país ha demostrado que hay cosas que parecían imposibles simplemente porque no se intentaban. Tú hablas de la democracia y de la libertad asociada al poder de los medios de comunicación y a la propiedad de los medios de comunicación desde España. Y ahorita vamos a ver algunos de esos artículos, solamente los más recientes. La campaña contra el presidente Chávez, contra su familia, ahora contra Nicolás Maduro es brutal. O sea, brutal en el sentido que por lo menos grandes medios o medios, no sé, que tienen más poder para estar distribuidos en todas partes, ¿no? Como el ABC y El País, dedican primeras páginas, reportajes completos a diarios con informaciones que son mentiras, pero que están dedicadas a Venezuela. Quisiera que me dijeras el por qué es lo que hay detrás de eso, pero antes Gonzalo estuvo investigando La Tuerca y tiene una página web por allá que nos va a mostrar cuál es el trabajo que hace Pablo Iglesias en España. Así es, Tania, queremos invitar a todas las personas que hasta nos están viendo por el canal de Todos los Venezolanos a meterse en sus computadoras y en el browser colocar latuerca.net, tuerca con K. Ahí vamos a encontrar este portal web en donde vamos a obtener la información que viene en los próximos programas, es decir, una semana previa. Vemos que viene el siguiente miércoles, también vamos a tener conexión con las redes sociales, en este caso el Facebook, incluso un foro también de Con la Mano Izquierda, que en este caso las personas pueden opinar y entre ellos compartir algunas informaciones a través de la web también. Entonces también tenemos acá algunos archivos audiovisuales de trabajos especiales que ya se han realizado en la tuerca y bueno, podemos obtenerlos acá de manera online. Les invitamos a visitar entonces www.latuerca.net. Tania. Gracias, Gonzalo. Estaba mirando, bueno, esto es solamente lo que encontramos, esto lo escribe una venezolana, por lo menos Ludmila Vinogradov, para el diario ABC de España. Y bueno, Maduro imita mal a Chávez, se llama, es el titular de esto. Vamos a ver si podemos volarnos la publicidad. Sí. Maduro imita mal a Chávez. Estos son, bueno, ella cita a Carlos Alberto Montaner, que nosotros sabemos cuál es su opinión sobre Venezuela, pero solamente, mira, solamente hay, déjame ver si puedo buscar, Maduro es un subversivo profesional. Solamente este parrafito. Maduro es un alumno aventajado y aprende su papel rapidísimo. Esto dice Carlos Alberto Montaner. Es el alumno aventajado de Raúl Castro y de Fidel Castro y tiene una formación marxista definida. Lo calificó como subversivo profesional. En el Departamento de América conocíamos primero a Maduro que a Chávez. Y luego dice, eso quiere decir que Maduro, cuando se estrene como presidente electo, por lo menos lo están admitiendo, tratará de radicalizar el proceso por recomendación de La Habana. Cuba no puede correr el riesgo de perder unas elecciones, un referéndum revocatorio en Venezuela, y por ahí se va, pero hay además descalificaciones personales. Dice que Maduro solamente estudió hasta bachillerato, que Chávez fue un mal alumno, según este reportaje. En fin, ¿por qué esa hazaña contra Venezuela, sobre todo en los últimos meses? Les duele, les odian, no soportan que un conductor de autobús pueda ser el presidente de un país. A ellos les educaron para otra cosa, les educaron para ser élites, les educaron para que los presidentes fueran blancos, no lo pueden soportar. Hay una diferencia fundamental entre las consignas y el análisis político. El análisis político tiene que ser bienvenido y necesitamos a la derecha para escuchar lo que dicen y para leer sus análisis también, pero eso no tiene nada que ver con un análisis, con una crítica. Eso es la repetición de consignas porque a todas luces se ven derrotados una vez más. Ya reconocen implícitamente en ese artículo que Maduro va a ganar las elecciones y les duele que gane las elecciones, como que les dolía que alguien de condición humilde como Hugo Chávez fuera el presidente de este país, alguien a quien no se podía comprar. Esa es una de las características fundamentales del presidente Chávez que la derecha no soporta y que los poderosos no soportan. No se le podía comprar. A cualquier presidente de América Latina llegaban los grandes poderes económicos, ponían el dinero encima de la mesa y se les podía comprar. Por eso los medios de comunicación son tan agresivos. En el caso de ABC no es tan llamativo, es un periódico vinculado históricamente a la dictadura franquista. En España nos duele mucho a los demócratas cómo tras el asesinato de un estudiante, el asesinato de Enrique Ruano por parte de la policía, falsificaron diarios para plantear que se había suicidado porque estaba deprimido. Claro, con esa credibilidad después cuando salían los famosos informes médicos sobre la salud del presidente, que después se veía que
que estaban muy alejados de la realidad, pues la credibilidad de este periódico ultraconservador nunca fue muy grande. Pero el País era otra cosa. El País, a pesar de ser un periódico de centro, tenía un prestigio internacional que pierde en buena medida en 2002 con un editorial justificando el golpe de Estado en Venezuela. Lo que vimos en las últimas semanas coincidiendo con el agravamiento del estado de salud del presidente, cuando se atrevieron a publicar una fotografía falsa como la que publicaron, eso, digamos, que dejó por los suelos el prestigio del País como un periódico de referencia global en castellano, y dejó visibles para todo el mundo las vergüenzas de una prensa que ni siquiera hace el gesto de parecer independiente, sino que es la prensa del régimen, la prensa de los poderosos, la prensa que trabaja en contra de las mayorías sociales y en defensa de los privilegios de unos pocos. Pero además hay crisis económica también detrás de esas empresas de comunicación. ¿O hubo crisis económica? Entiendo que hubo un cambio de correlación de fuerzas allí. Juan Luis Cebrián, que es el jefe del País, tuvo que reconocer que el periódico se debe a sus accionistas. Cuando reconoce que el periódico se debe a sus accionistas, dice que los propietarios del periódico son en última instancia los que marcan la línea editorial. ¿Cómo puede haber democracia si los principales medios de comunicación del país están al servicio de los intereses de una minoría? Y lo reconoció el propio jefe del periódico. Mira, tú has dicho que bueno, que va a seguir ocurriendo una revolución en Venezuela. Quisiera que me dijeras por qué, después del análisis, esa discusión que ustedes hicieron allí entre pensadores, intelectuales. El presidente Chávez una vez en uno de esos encuentros les preguntó, oye, ¿qué es un intelectual? Explíquenme ustedes qué es un intelectual, qué lo hace distinto del resto de cosas que decía el presidente. No vamos a preguntar nosotros eso aquí. Pero después que tuvieron esa reunión allí, esos 2 días, 3 días discutiendo, ¿por qué piensa Pablo Iglesias que la revolución aquí en Venezuela va a seguir ocurriendo? ¿Qué fue lo que dejó Hugo Chávez sembrado en Venezuela y en el mundo? ¿Y qué te parece, en medio de eso, el discurso de quien él nos dejó a los venezolanos para que continuara su labor, que es Nicolás Maduro? Vamos a escucharlo. Y nosotros venimos aquí a decirles a ustedes que si nosotros estamos aquí parados como hijos de Chávez, son como razón fundamental que tenemos es reivindicar el legado de Hugo Chávez. Que nadie se confunda con nosotros. Nosotros no estamos en venta. Nosotros no tenemos precio. Nosotros no somos burgueses, ni queremos serlo. Nosotros somos el pueblo en el poder. Y venimos a trabajar y a hacer socialismo. Y más socialismo. Socialismo. Igualdad, justicia. Fíjense lo siguiente, este mensaje es para todos y todas. Nosotros tenemos que practicar los nuevos valores, valga la expresión, de una nueva política. La nueva política tiene que ser honestidad, transparencia, lealtad suprema al pueblo, patriotismo verdadero, nacionalismo, defensa de los intereses de la nación venezolana y de la gran nación latinoamericana caribeña, como lo conceptuó nuestro general libertador Simón Bolívar. Hay una cosa que la derecha en España está utilizando para atacar a Maduro. Le dicen, claro, usted es el designado por Chávez. Y ahí nosotros le respondemos algo muy claro, no. Aquí el que fue designado por alguien, y fue el heredero de la jefatura del Estado, fue el señor Juan Carlos I, al que designó Franco. Y al señor Juan Carlos I no le votó nadie. Franco, un dictador fascista, dijo, este va a ser mi sucesor. Y desde entonces hasta ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el 14 de abril, aquí hay elecciones. El 14 de abril es una fecha muy emocionante para los españoles demócratas, porque en 1931 se proclamaba la República. Desde entonces, los españoles, después del golpe de Estado de 1936, no podemos elegir a nuestro jefe de Estado. Nos lo impuso un dictador que se llamaba Francisco Franco. Aquí en Venezuela, el 14 de abril, los venezolanos van a decidir quién va a ser su presidente. Y a partir de ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo.
Con respecto a lo que, lo que planteábamos antes, que me ha hecho mucha ilusión de los intelectuales, ¿verdad? Ayer con mi amigo Juan Carlos Monedero estábamos subiendo al Ávila en un funicular grabando un reportaje y él decía, claro, la revolución rusa fue una revolución contra Marx. Marx había dicho que la revolución podía ser en Inglaterra, podía ser en Alemania, en economías altamente industrializadas, y Gramsci reflexiona que, claro, si ha sido en Rusia, es una revolución contra Marx. Y yo le preguntaba, ¿entonces la revolución bolivariana fue una revolución contra los intelectuales? Y él me dijo, pues en parte sí, porque nadie pensaba que podía ser aquí. Los intelectuales tienen que tener claro siempre que ellos acompañan los procesos. Los pueblos, como decía Boaventura, no marchan detrás de los teóricos. Los pueblos hacen su revolución y no esperan a los teóricos marchan detrás. Ese es el papel de los intelectuales, acompañar, ir detrás, construir argumentos, hacer su trabajo. El trabajo del intelectual es un trabajo como el de cualquier otro trabajador. Y lo que nos toca a los comunicadores es hacer nuestro trabajo, explicar, hacer argumentos, construir dispositivos audiovisuales que sirvan para entrar en esa guerra, porque la batalla de los medios de comunicación es una guerra que nos permita competir contra poderosísimos enemigos. Mira, Nicolás Maduro habla allí de los valores de la nueva política, de los valores del socialismo, que fue pues casi que el tema central de la discusión que tuvieron ustedes en este encuentro. Y quisiera que nos dijeras cuál es tu conclusión de esos valores del socialismo que dejó para el socialismo del siglo XXI Chávez. ¿Cómo ven ustedes el socialismo del siglo XXI? ¿Cuál es la herencia pues que nos deja el comandante supremo? Yo creo que la clave es que es un work in progress, o sea, un trabajo que se va desarrollando poco a poco, y cualquiera que pretenda acotar en un esquema pequeño, esto es el socialismo del siglo XXI, se equivoca. En el siglo XX conocimos las experiencias del Este, con sus cosas buenas y con muchas cosas malas, y yo creo que Chávez se dio perfectamente cuenta de eso, se dio cuenta de que la revolución es un proceso que se reinventa y un proceso que se construye, y llevó algo que muchos marxistas ateos no conocíamos, ¿no? Que era una sensibilidad por los seres humanos. Incluso los valores cristianos del presidente abrieron de una manera latinoamericana lo que significa la transformación social. La transformación social no es una ciencia. El desarrollo de las fuerzas productivas ya hemos visto que no conduce necesariamente a una sociedad mejor, sino que eso tiene que ver también con el corazón, con la voluntad de la gente. A mí hay algo que me emocionaba al escuchar al comandante, que es cuando decía revolución bonita. Revolución bonita. Eso es lo que nos ha dejado. El socialismo se construye, es una batalla continua, no se acaba. La conquista del poder del Estado no termina con el proceso. Las clases sociales, y bien lo sabemos en Venezuela, siguen existiendo aunque se conquiste el aparato del Estado. Es un proceso de trabajo que incluye la movilización social permanente. El socialismo será en Venezuela lo que el pueblo venezolano quiera que sea el socialismo. Y ahí no hay, ¿cómo decirlo? No hay lecciones que nos van a indicar exactamente cuál es el camino, sino que es un proceso que se construye desde valores humanistas, desde la defensa del ser humano, desde la defensa de las mayorías, incluso trayendo algo que decían los zapatistas. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Esto no tiene que ser un solo color, una sola verdad, un solo discurso, sino esa pluralidad rica, esa revolución bonita que abra a la humanidad las posibilidades de construir un mundo mejor al mundo terrible en el que nos está tocando vivir. Bueno, el otro artículo del ABC tiene como título, yo no sé de quién se dedica a leer esto, de Kirchner a Rousseff, el derroche de los bolivarianos. Habla de los bolivarianos. Lo que a mí me gusta es que están admitiendo que algo ocurre aquí y que hay revoluciones y que llegaron para quedarse, porque cuando habla de los bolivarianos habla de todos los presidentes que estamos mirando en esta foto, que está desde Cristina Kirchner hasta el presidente de Nicaragua, ¿no? Y cuando habla de los Chávez dice una cosa que me da mucha risa a partir de lo que venimos conversando. Fíjate, de la nada dice, el clan Chávez o la familia real ha levantado un emporio en su natal Barinas, uno de los estados más pobres del país, y dice, bueno, que heredan fincas, joyas. El fallecimiento del presidente fue en términos de símbolos, en términos de mediáticos, en términos políticos, un suceso. O sea, me refiero, para que quede claro, que el comandante Chávez en ese último acto, pues, dio un golpe, otro golpe más de opinión, y tal vez fue el más fuerte. Allí estaba la familia del presidente y todo el mundo pudo ver
el tipo de familia que era, además de lo bonito de su unión y de su permanencia, todos, pues son numerosas las familias, la humildad de toda esa familia, todo el mundo lo pudo conocer porque estuvo además el pueblo de Chávez, acompañando a Chávez durante 10 días continuos, y las cámaras de los medios que creó Chávez, de todos los medios, no solamente los medios del Estado, mostrándole al mundo ese pueblo. Entonces, lo que quisiera que nos hablara como reflexión es cuando Nicolás habla de esa nueva política, en la palabra de Chávez y lo que significa en términos políticos, la palabra de un político que habló como habló Chávez. ¿Qué tanto se aprecia eso en Europa? Es que en Europa todo el mundo cree que aquí hay una dictadura, por ejemplo. Yo creo que cada vez menos gente lo cree, y ahí es fundamental que en los medios de comunicación nos esforcemos por trazar alianzas internacionales que permitan romper ciertas estructuras autoritarias mediáticas. Pero fíjate, yo hice un monólogo en el mes de enero, que hicimos un debate en La Tuerca sobre Chávez, en el que les decía una cosa a mis amigos periodistas de la derecha, un consejo de politólogo les decía: tengan mucho cuidado, ustedes quieren a Chávez muerto, pero Chávez muerto sería mucho más peligroso. Ustedes odian a Chávez porque es peligroso para ustedes, para sus intereses, pero si Chávez muere, Chávez sería invencible. Eso es lo que vimos con esa movilización popular que acompañó el entierro del comandante Chávez. Esa movilización popular que fue global, que fue unas imágenes que conmovieron al mundo. Chávez se ha hecho invencible y eso desespera a la derecha. Van a utilizar toda su batería de poder mediático para tratar de insistir en que Venezuela es una dictadura, que no se respetan los derechos, a pesar de que es una democracia más que homologada, como dicen todos los centros internacionales independientes que vienen aquí a hacer observación en las elecciones. Por eso es fundamental que asumamos ese campo de batalla. El mundo está cambiando, hay una transición sistémica. Digamos que en términos geopolíticos los centros de poder se están moviendo. Asia emerge como un poder enorme, también la India, y en clave de izquierdas América Latina, mientras el viejo mundo, mientras Europa se hunde. Es fundamental que la batalla de los medios de comunicación empiece a entrar también en una Europa dominada por medios de comunicación al servicio de los grandes poderosos. Yo escribí un artículo hace muchos años elogiando a los movimientos indianistas en América Latina, hablando de los indios que invadieron Europa, los indios que vuelven a Europa y de alguna manera conmueven a sus pueblos para decir: también ustedes pueden organizarse, también ustedes pueden tener democracia. Es fundamental que América Latina invada Europa. Ahora mismo en el sur de Europa, lo que se llama los PIGs, en España, en Portugal, en Grecia, en Italia, existen gravísimos déficits democráticos. A los ciudadanos les está robando la democracia. Es clave que las experiencias de América Latina no se banalicen y se conozcan, y para eso es crucial hacer un despliegue de poder mediático, de poder explicar lo que está ocurriendo, de poder establecer alianzas con las familias desahuciadas, de poder establecer alianzas con los movimientos sociales, porque en el sur de Europa sí se están dando procesos de transición política. Los regímenes que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, fundamentados en la alternancia de dos partidos que estaban básicamente de acuerdo en lo fundamental, de acuerdo en lo económico, como el régimen punto fijista aquí, se está viniendo abajo, y es fundamental acumular toda la fuerza posible para acompañar esos procesos de transición en el sentido de la democracia. En Europa ahora mismo el debate no es si socialismo sí o socialismo no, es hablar de fascismo o democracia. Pero sí, con el asunto de los desahucios hubo porque la gente la desalojan de su casa, no importa si tiene discapacidad, no importa si es un anciano y es la única sitio que tiene para vivir, y ha producido una serie de suicidios, que es una cuestión terrible. La ciudadanía recogió 1,5 millones de firmas, para que eso se discutiera en el Congreso, y la discusión no prosperó porque desde el gobierno central pues la boicotearon. Pues ese es el tipo de hechos que nos está describiendo aquí Pablo Iglesias. Muy cortico para despedir, un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa,
es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Bueno, muchas gracias a Pablo Iglesias. Vamos al corte. Al regreso, 3 queridísimos actores van a estar con nosotros: Roberto Moll, Soraya Sanz y Antonio Machuca. La política y el gremio artístico están ahorita en el tapete, en la discusión en Venezuela, y vamos a ver la visión de estos 3 grandes señores de la actuación. Antes, Gonzalo nos tiene Twitter comentarios sobre esta entrevista. Sí, Tania, la gente siguiendo muy de cerca la entrevista del día de hoy, muy interesada en la entrevista del profesor Pablo Iglesias. Por acá nos coloca Adolfo Valles. Por eso aquí la oposición no tiene cabida, son vendepatrias. Chávez es un ejemplo a seguir. Ya nosotros vivimos lo que está pasando en Europa. Nos coloca por acá, soy socialista, al fin en público, qué gusto verlo aquí en Venezuela. Y la corbata roja, saludos y gracias por apoyarnos siempre. Acá nos dice, un gustazo que esté en Venezuela, como siempre, de nuestro lado, gracias. ¿Dónde más se va a presentar? Nos dice Ares Montenegro. Buenos días, ¿cuál es el Twitter del camarada Pablo Iglesias para seguirlos? Nos dice por acá Chávez en España. Chávez vive, la lucha sigue, nadie podrá con nuestra revolución bonita. Y nos dice Mireya Loyo, lo que predicaba era porque lo vivía. Era su modo de vida, por eso nadie lo podrá sacar de mi corazón y menos de mi vida, refiriéndose al presidente Hugo Chávez. El Twitter de nuestro invitado del día de hoy es @PabloPisoIglesiasPiso nuevamente, @PabloPisoIglesiasPiso, y también el Twitter del programa, @LaPisoTuerca con K. Recuerden también el portal web www.latuerca.net. Con esta información nos vamos al corte y a la vuelta mucho más de Dando y Dando.